Carmen Naranjo, una vida sin miedo. Así se llama el documental que veremos hoy, lunes, de Cinemateca. Sobre la escritora, la poetisa, la intelectual, la mujer. Dirigido por Ligia Córdoba, este documental indaga con respeto y sensibilidad sobre la vida de una extraordinaria mujer, sobre la vida de Carmen Naranjo. Bienvenidos al programa de hoy, esperamos que disfruten de Lunes de Cinemateca, descubriendo nuestra identidad a través de la imagen. Nací con lenguaje de tristes tristezas. Por eso conozco euforias y psicologías de términos con ojos hacia adentro. Yo nací luchando por la vida. Mi mamá no quería tener más hijos, tal vez justamente porque mis padres no habían sido una pareja feliz. Y nací un poco defectuosa y mi abuela se vino de España a cuidarme y con botellas de agua caliente, con masajes, con cariño, salí adelante. Le debo mucho a esa abuela mía. Se llamaba Carmen y todos sus nietos le dijimos mamá Carmen. Mi infancia fue en Cartago, 3 años nada más. Un Cartago que ya no existe, de niebla, de lloviznas, de parque central muy luminoso, donde me llevaban a jugar. Mi papá se llamó Sebastián Naranjo Prida. Prida es un apellido muy español. Aquí no es popular ni conocido. Y mi mamá, Caridad Coto Troyo, es de los Troyo famosos, con fama de locos, que hacían culto a las lechuzas, que simbolizaban para la gente del Parnaso la sabiduría. Crecí entre hombres y si no me oponía a ellos, por ejemplo, mi papá les daba plata para que fueran donde el barbero y que me cortara a mí, pero como mujer, y de ahí me traían rape a la casa. Entonces yo aprendí a darle patadas a mis hermanos antes de que me pelaran gratis. Por ejemplo, aprendí a nadar, además de las clases que me dieron para superar ciertos problemas de la poliomielitis que me dio pequeña. Aprendí a nadar porque me tiraron en la piscina de Ojo de Agua en la Honda. Y nada que se tiraron ellos a sacarme, a pesar de que me estaba ahogando. Tuve que salir yo por mi cuenta, nadando como perro, pero salí. Y después, claro, aprendí a nadar bien. Después me orinaba empezaba la película, no habían anunciado la película cuando yo le estaba diciendo a mi hermano, quiero ir al baño. Entonces mi hermano, para ahorrar plata y tener plata para él, en vez de llevarnos a lo que había pagado papá, que era lo normal, la entrada, nos llegaba a galería. Y entonces una vez le dije yo, Manolo, me estoy orinando. Y me dijo, pues orínese aquí. Y vieras la protesta de la gente que estaba abajo. Yo orinando y, ¿qué pasa con esa agua que está cayendo? Y me hacían diabluras, entonces yo le tuve que perder el miedo a todo. Cuando hice la primera comunión, mi papá, que era un hombre muy religioso, creyó que lo mejor era vestirme de Santa Teresa de Ávila, con los mantos desgarrados, descalza, toda hecha
una purita leña. Y yo desde ese tiempo que veía a las chiquitas con vestidos blancos, azucenas, concebí, a pesar de que era muy pequeña, tenía 6 años, que la religión era una farsa y todos los ritos religiosos eran una farsa. Y desde esa vez, nunca más volví a una iglesia, salvo a los funerales y a las misas de novenario de los seres queridos, pero nunca más. Mi iglesia es esto, la naturaleza, los eucaliptos gigantescos, este viejo nogal que tanta energía le depara a tanta gente. Bueno, yo llegué a San José de 3 años. Mi papá alquiló una casa en Barrio México. Lo primero que fui fue a un kinder de la niña Mimi Gallegos. Luego entré a la Escuela Perú. La Escuela Perú era un encanto y tuve la dicha de contar con la maestra Margarita Martínez, que una introducción a la escuela, en un curso especial que ya eso no existe actualmente, nos habló del mundo griego, del teatro griego, de los ballets griegos, de las primeras obras literarias de los griegos. Y eso era muy inspirador para una chiquilla que estaba tratando de absorber la cultura. Recuerdo que ella también organizaba veladas artísticas y que yo salí de gitana con un montón de compañeras, nada menos que bailé en el Nacional, en mi papel de gitana. Y yo me sentía, bueno, Margot Fontaine sobre el escenario. Y así fue transcurriendo entre travesuras y cosas trágicas, porque hubo cosas trágicas. Yo estaba en 7º o 8º grado y abrieron la puerta de repente. Yo era compañera de Graciela Moreno y dijeron que había matado al doctor Moreno Cañas. Es decir, la impresión que me dio eso y ver a Gracielita levantarse lívida, eso me espantó mucho y seguramente en algunas de mis obras ha salido ese espanto, ese temor a la violencia, a cómo la gente puede intervenir en tu vida y hacerte daño. En el colegio yo era un pequeño diablo, lo mismo que en la escuela, era muy traviesa, muy juguetona. Jugábamos también a teatro y hacíamos teatro mientras la profesora llegaba. Jugábamos a cocinar mientras la profesora de cocina llegaba. Teníamos un montón de juegos muy inocentes, pero muy divertidos. Yo entré al colegio de señoritas muy convencida de que el sistema público podía dar al país la mejor educación. Y en varias conferencias, la gente a la salida de mi exposición me preguntaba que en qué universidad de Francia o de Inglaterra me había educado. Y yo les decía, no, a mucha honra, soy un producto del sistema público de enseñanza en Costa Rica. En un principio y por vocación yo quise estudiar medicina, pero medicina no se daba en el país. Escogí filología porque me parecía que estudiar el pensamiento filosófico era muy importante. Escribir es robar tiempo al tiempo, alargar minutos y horas, aprovechar los insomnios, poblar de imágenes el sopor, sembrar bríos a los aburrimientos y
y abrir puertas y ventanas a lo que se germina en el silencio. Yo empecé a escribir desde la escuela. Yo llevaba mis diarios y los seguí en el colegio. No me había animado a escribir poesía. Yo escribo ya para publicar, ya más abiertamente, cuando muere mi padre en el 72. Y yo tenía miedo como de enseñarle las cosas y que él dijera, qué torpe es esta chiquita. Y también como esa pena, porque la poesía es un poco como desnudarse, a que viera mis sentimientos, mis angustias. A veces la familia es la que más cohíbe a un artista. Después de trabajar mis primeros libros, que fue una trilogía de la burocracia, la primera, Los perros no ladraron, que es la burocracia media, de la clase media. Memorias de un hombre palabra, que es la burocracia de los porteros, de los mensajeros, etc. Y el caso 117.720, que es la burocracia ya como aspiración, como profesión. Yo volví a temas más universales, muy influida por la literatura norteamericana. También la literatura latinoamericana, Rulfo, Cortázar, Sábato, todo lo que se estaba haciendo, Garmendia, en el ámbito latinoamericano, Juan Bosch, a quien conocí y quise mucho personalmente, influyeron en mí. Yo era como una esponja, pero no para copiar, sino como un estímulo para crear mi propia obra. María Moretti, en un ensayo brillante que hizo sobre mi obra, me llama Carmen, la mujer palabra. Y hay algo de eso. Yo he vivido buscando las palabras exactas, las palabras con ritmo, las palabras que reflejen los pensamientos, que sean exactas, que sean las que conducen hacia la imagen, que conducen hacia el sentimiento. Y para mí la palabra es fundamental, tan fundamental que sin las palabras yo creo que no podría vivir. Por eso me gusta junto a la palabra la soledad, porque en la soledad brotan las palabras y en el silencio. Y el silencio lo entiendo como música. Por ejemplo, este canto de los pájaros, qué maravilla es. Incluso para mí a veces las mariposas también cantan. Y cantan las palomas, y cantan las ardillas, y canta la lluvia. Yo me acuesto tarde y me levanto como muy bruta, muy torpe. No sé qué hacer con las horas. Pero ya cuando empieza la noche y se van acallando las cosas, empiezo a pensar en escribir y me sale espontáneamente. Yo casi nunca corrijo. Tal vez he pensado, he sentido mucho cada palabra, cada idea, y entonces empiezo directamente y la gente se asombra de que mis manuscritos no tienen ni siquiera una raya, nada. Un escritor se guía mucho por lo que dicen los críticos, no para escribir al estilo que ellos quieren que se escriba. El estilo es propio de la persona, pero indiscutiblemente que ayuda mucho a redescubrir lo que uno quiso decir. Las dos críticas fundamentales en América Latina son Bella Joseph, una brasileña, y una nicaragüense, Ileana Rodríguez. Y las dos coinciden en el criterio de que yo soy la mejor escritora latinoamericana. Me da un poco de pena decir esto, pero ellas lo han manifestado en sus libros de crítica.
Los reconocimientos que he recibido no puedo negar que han sido un enorme estímulo para mi obra y para mí misma. Siempre cuando la familia ve una cosa tan extraña como escribir, el reconocimiento de afuera es muy significativo. En Costa Rica me dieron varias veces el Aquileo Echeverría. España me dio primero la Orden de Isabel la Católica y después me dio la que es más significativa, que es la Orden de Alfonso el Sabio, y tiene una serie de distinciones y es un abrepuertas en todas partes del mundo. Ahora me ha alegrado mucho que los autores europeos hayan designado en esta tierra redonda y plana el mejor libro que ha publicado un latinoamericano en Europa. Yo recuerdo una vez que en Francia me llamaron a tomar la palabra, pero dijeron mi nombre tan raro, Carmen Oranjo. Yo decía, ¿quién será? Y me tocó el hombro a alguien y me dijo, yo creo que es usted. Y entonces me levanté y fui. Hablé sobre el feminismo, cómo entendía yo el feminismo, la influencia de Simone de Beauvoir en mi feminismo y cómo creía que era un sentimiento muy humanista. Y así siempre lo he concebido. Yo soy una feminista humanista. Tengo 9 obras de teatro. Solo una se ha puesto en escena y unas partes de otra. La primera puesta fue de Aide Leff. Es una mujer que ha quedado sola por su carácter y entonces inventa una voz que la contradice en los reclamos que ella hace. La otra obra es Manuela Siempre, sobre Manuela Sáenz, la amante de Bolívar, y cómo esta mujer, por ver a Bolívar, cruzaba los Andes a pie, es decir, hacía cualquier sacrificio, cualquier locura. Y las otras obras de teatro a mí me parecen interesantes, pero no he encontrado como los grupos ni el apoyo que las monten. Yo conocí a Mireya Barbosa desde muy joven. Mireya empezó con muy pocos recursos. Al principio su danza no fue entendida en el país. Tenía una gran experiencia y quería expresarse ella misma. Entonces me pidió que le escribiera los textos para usar dentro de la música que ella escogía para sus obras. Por ejemplo, Simón el Loco inventa un muñeco y el muñeco adquiere su vida propia y crea otro personaje. Pero claro, tiene una vinculación poética porque el muñeco que él crea es un poeta y el poeta necesita crear otro muñeco y el muñeco otro muñeco. Yo le ayudé mucho a ella y nos ayudamos mutuamente. Todos los ballets de Mireya, todos los montajes tienen letras mías. Y uno de ellos es Limón, Limón, que a mí me encanta, porque es toda la expresión de lo que significó limón para mí en la infancia. Limón, limón, calipso, ritmo, voz y tambor, como el caracol. Limón, limón, huelgas para todo, menos ritmo, voz y tambor. Danza e invitación a academia de olas, a nadar calipsos, a vivir calipsos. Limón, limón, alma de delfín, como pipas y patí. Yo empecé a hacer mis dibujos por aburrimiento para meterme en el mundo mío, donde hay ensueños, hay música, hay danza, hay poesía.
son mis pequeñas locuras hechas con grafitis, con una parte de escaparme ante esas sesiones aburridas en que la gente habla tanta paja. En todos los puestos que yo he desempeñado, siempre me he propuesto cumplir un ideal. En la Caja Costarricense del Seguro Social redactamos la ley del limbo. La gente le atribuye esta ley a Rodrigo Carazo, y Rodrigo Carazo nunca se acercó a la comisión ni tomó parte en ninguna actividad de creación del limbo. Luego logramos que la Caja tuviera farmacias en todos lados y diera la medicina en vez de dar una orden para comprarla en una farmacia particular. La otra lucha que se dio fue la construcción del Hospital México. Se logró que México nos diera los planos del hospital, por eso se llama Hospital México. En el ICE logré hacer costarricenses todos los recursos naturales y luego construir el proyecto de La Garita, construir el proyecto de Río Macho y así llevarle electricidad hasta el más recóndito sitio del país. Antes no era así. La electricidad era muy cara y estaba al capricho de la compañía norteamericana que la tenía. Mi experiencia en Israel fue muy grata. Con la señora Meyer hice una gran amistad, al punto de que ella me llamaba my daughter. Y el libro así me lo dedica a mi hija con inmenso cariño. Y una vez recuerdo, me dijo que había empezado la invasión de Israel por parte de los países árabes, que llamara a don Pepe y me pasaron la llamada a la lucha. Don Pepe me dijo, ¿quién habla? Y le digo, yo, Carmen Naranjo. Y me dice, pero me han dicho que me llama desde Israel. ¿Y qué hace usted en Israel? Ese país está muy peligroso ahora. Le digo, don Pepe, soy su embajadora. Se le había olvidado que yo era la embajadora. Esa fue mi única experiencia con una guerra y realmente fue una experiencia muy fea. Yo me ofrecí voluntaria y me tocó manejar una ambulancia de Tel Aviv a Jerusalén. La única condición que puse es que me dejaran transportar árabes heridos y judíos heridos. Y así fue, hice el transporte de árabes y judíos. Ya era un intento de paz en eso que todavía no se ha logrado. Yo sé que se dice que mi ministerio fue la época de oro de la cultura en el país. Y yo creo que es cierto, porque hubo toda una transformación muy grande y muy profunda. Yo no tenía experiencia en un alto cargo, en poder realizar una labor. Entonces yo dije, bueno, ¿qué quiero yo para mi país? Y me contesté a mí misma, yo quiero que este país crezca horizontalmente, es decir, en todo el país, 1 milímetro siquiera, la cultura. ¿Y cómo hago para hacer esto? En primer lugar, predicarlo. Si yo, con todo el trabajo que tenía en el ministerio, seguía escribiendo, ya era un ejemplo de que yo era capaz de hacer lo normal y algo más. Y ese milímetro creció, o más de 1 milímetro, porque ya no me pedían bolas de fútbol, trofeos para campeonatos, me pedían libros, me pedían bibliotecas, me pedían conciertos, obras de teatro. Recuerdo, por ejemplo, el Colegio de Costa Rica, cuando se empezaron a traer figuras del extranjero. Un encuentro que fue apoteósico con el público fue el de este hombre tan extraordinario que es Ernesto Sábato, que hizo exposiciones maravillosas, y después otro brillante, Julio Cortázar. En el Ministerio de Cultura yo quería que
Los instrumentos principales que entraban a los hogares de la gente, como era la televisión y la radio, contribuyeran también a la cultura. Entonces hice una ley para mejorar los medios de comunicación social. Esa ley recibió muchas críticas del país, la llamaban la ley Mordaza. El presidente me apoyó en un principio, pero después presentó o ayudó a presentar un proyecto de ley en que el Estado compraba esos medios de comunicación social. Entonces yo sentí que su apoyo era una farsa, y entonces le presenté la renuncia, una renuncia irrevocable. Entonces me encontré frente a la Casa Presidencial una manifestación increíble, en que me quedé sin ropa porque la gente quería llevarse pedazos de mi ropa. Y en esas condiciones entré a almorzar con él para confirmarle que mi renuncia era irrevocable. Cuando renuncié al ministerio, Oduber un poco me cerró las puertas de trabajar en el país. Así es que acepté un puesto internacional y me fui. Con UNICEF se logró hacer mucho por la educación inicial de los niños y me hizo viajar por muchos países. Bueno, yo me vine para Costa Rica, en primer lugar porque no quería perder el contacto con el país. En segundo lugar, mi madre ya estaba muy mayor y estaba muy enferma, y yo tenía que vivir más cerca, no estando siempre con la zozobra de qué le estará pasando. Yo acepté el puesto del museo porque creía que podía ser haciendo, a través de una institución pobre, hacer movimientos de integración del arte. Entonces en el museo empecé los talleres literarios y la gente se fue integrando, los artistas, los músicos, los filósofos, a este tipo de talleres. No es sino en los años 70, 80 que yo empecé a dar talleres. Y es muy divertido porque en los talleres que doy, yo empiezo con unas dinámicas de grupos que asustan a cualquiera y no vuelven, porque dicen, esta escritora es loca. En 1993 me propusieron que entrara a un taller que iba a dar doña Carmen Naranjo. Y recuerdo que éramos, creo que 5 o 7 personas que estuvimos en esa ocasión con doña Carmen. Como que hubo mucha empatía entre todos los que estábamos en el curso, y doña Carmen nos propuso seguir dándonos el taller en la casa de ella, que en ese entonces vivía doña Carmen en San Pedro. Luego se nos unieron otras personas y bueno, hubo gente que venía, gente que se iba, porque doña Carmen pues siempre en eso ha sido muy amplia. Todos los que estábamos en ese momento teníamos pues alguna experiencia acumulada precisamente gracias a las enseñanzas de doña Carmen. Pues nos dimos a la tarea de publicar una antología y luego formamos esta editorial Osadía, en la que ahora estamos todos los que estamos aquí reunidos, y sacamos una segunda antología y bueno, todos hemos publicado algunos libros de poesía, de cuento, novela. Así que esperamos seguir aprendiendo de doña Carmen con su guía y ver de qué manera innovamos con Editorial Osadía para hacer otras cosas. En Olo, la lluvia sabe a miel, naranja de sol, culantro en semilla, beso de bienvenida, regocijo de tiempo, flor de un largo verano, noche sonámbula, escarcha de tréboles. En Olo
Yo escribo, yo medito, yo me comunico con la naturaleza. Es un nombre inventado que significa libertad, independencia y libertad en todo sentido y democracia. Tiene cabida todo aquel que crea realmente en una libertad que permite la redistribución de la riqueza y vivir en solidaridad con los otros. Cuando yo compré esto, ya Edwin Vargas vivía en esta finca a la par, es de ellos, y yo le enseñé a las chiquitas a leer y a escribir. Y es gente que me quiere mucho, me estima mucho, yo también a ellos. Luego conocí a Marita y Efraín, que son dos compañeros de trabajo excelentes. Con Marita conocí a su familia directa. La mamá de Marita es muy trabajadora y sigue viendo su pequeña finca. Julia es una maravilla de persona. Hemos repasado lo que ella llegó a primer año de colegio, hemos repasado y ahora escribe hasta poesía. Ella es muy buena en cuestión de darle a uno consejos y todo. Marita, por otro lado, ha establecido una pequeña industria de quilts y con Efraín forman una pareja muy unidos en las glorias y en las desventuras. Y yo tengo más que una relación de trabajo, una amistad muy cerrada y muy íntima con ellos. Cuando ya teníamos un tiempo de conocernos, hablamos de que qué hacía yo adicional del oficio de la casa. Me dijo, ¿no le gustaría tener una máquina? Y yo le dije, me parece bien porque es un pasatiempo que uno tiene en la casa para pasar el rato que uno tiene que hacer. Me dice, vaya y me compra una. Entonces yo me fui a comprarle una máquina y dije yo, ¿para qué quedará una máquina, doña Carmen? A pesar de que yo la veo que ella trabaja tanto escribiendo. Y cuando yo la traje me dijo que era mía. Además de los quilts, tenemos un gallinero y nos va bastante bien con la venta de huevos, aunque casi todos los regalamos. Esta musa india realmente es una planta muy, muy linda. Qué linda, ¿verdad? Y no son flores, son hojas, que es lo más maravilloso de este árbol. Esta finquita es un tesoro, es un refugio muy lindo que yo amo, pero profundamente. ¿Saben una cosa? Yo espero que haya muchos solos en el país y ustedes que han sido mis compañeros en esta película tengan su bolo. Mientras tanto, yo les doy alojamiento aquí cuando quieran. Hay dentro de mí un llamado de caminos. En cada paso que doy, voy dejando pañuelos mudos.
Esto es Lunes de Cinemateca. Gracias por estar con nosotros. Un espacio audiovisual de difusión de los trabajos costarricenses en cine y en video. Carmen Naranjo, Una vida sin miedo. Así se llama este documental que acabamos de observar de la escritora, de la intelectual, de la gran figura costarricense Carmen Naranjo Coto. Ligia Córdoba Barquero, la realizadora del documental, está hoy con nosotros. Gracias, Ligia. Buenas noches. Por estar con nosotros. Gracias por invitarme. El documental que se realizó dentro del programa Palabra de Mujer y que contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, pues retrata a esa gran figura de doña Carmen Naranjo en su dimensión política, en su dimensión artística y fundamentalmente en su dimensión humana. ¿Cómo se produjo la gestación de este documental, Ligia? Bueno, en Palabra de Mujer, Ana Lucía y yo, que hemos sido las realizadoras, habíamos pensado hacer una serie de semblanzas de mujeres costarricenses para rescatar ese aporte de estas mujeres en la vida costarricense. Iniciamos con Carmen Naranjo. En realidad, en ese momento yo no tenía una cercanía con ella. Sí le pedí a una amiga muy cercana de ella, que es Tita Escalante, que gracias a ella fue que nos hizo como el nexo para empezar. Yo tenía un poco de temor porque la grandeza de Carmen y todo esto, como de decir, bueno, si dice que no o qué, pero en realidad fue amabilísima desde el primer momento en que hablamos por teléfono con el contacto de Tita y dijo que estaba dispuesta. A partir de ahí empiezo una serie de visitas a su casa para conocernos, para un poco empezar como a ver por dónde. Una especie de investigación allí en el lugar, digamos. En el lugar, sí. Antes de eso, bueno, fue importante leer sobre ella, la biografía, las tesis que se han hecho sobre ella, y luego ya propiamente entrevistas personales, ¿verdad? Antes de elaborar un preguión que iba a ser como la base de las grabaciones posteriores, ¿verdad? Claro. El documental retrata a la mujer, a esa funcionaria de la UNICEF, a esa mujer en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la ministra de Cultura, pero sobre todo a ese ser humano, Carmen Naranjo, que nos abre las puertas de su casa, que nos abre su holo, como lo denomina en la película, para que conozcamos la sensibilidad de una artista como ella. Tenemos aquí varias cosas, Ligia. Quisiera que nos contaras de qué se tratan estos elementos que tenemos aquí en el programa. Bueno, quise traerlo porque después de que hicimos la presentación del documental en el Centro Cultural Español en diciembre, que estuvo ella presente, estuvo mucha gente. Y claro, que es que se realizó el año pasado, a finales del año pasado, a finales del 2003. Sí, en realidad se empezó desde más o menos desde marzo del año pasado a hacer todo el proceso, ¿verdad? Que culminó con el final de la edición a finales como de noviembre, y en diciembre se hizo la presentación en el Centro Cultural Español, y con una cantidad de gente que la quiere montones, ¿verdad? Por eso se llenó el auditorio y ella presente, fue muy lindo, muy emotivo. Luego el 8 de diciembre el Instituto Nacional de las Mujeres nos hizo un homenaje a ella y a mí, bueno, y a los compañeros que hicimos el trabajo. Y bueno, por ejemplo, esto dice: en reconocimiento a la mirada que se hace arte y rescata las huellas de las mujeres. INAMU, 8 de diciembre. En realidad, Vamos a colocarlo aquí para que... Sí, fue muy emotivo porque, bueno, doña Carmen no pudo estar presente en esa ceremonia, pero se pasó el documental y hubo preguntas, un poco recordando y remembrando historias de doña Carmen. Entonces eso es una parte. Y bueno, lo traje, hay montones de libros como se ve en el documental que ella ha hecho, ¿verdad? Pero particularmente a mí siempre me llamó la atención
Ventanas y Asombros, que es otra faceta de ella, de cómo ella hace sus pinturas, ¿verdad? Aquí podemos ver una, esta se llama Ventana donde la luna sonríe. Entonces vemos como esa faceta tan interesante de ella. Ella, bueno, ahí lo cuenta en el documental, ¿verdad? Que en los momentos más aburridos de sus reuniones hacía estos dibujitos. Hace dibujos a lápiz. Sí. Exactamente, entonces se entretenía para hacer más amenas sus reuniones, ¿verdad? Claro, la gente... y tenemos ahí un disco compacto. Sí, esto es el 8º Congreso de Filología, Lingüística y Literatura, que se hizo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? Ahí hicieron este congreso dedicado a ella, salió una revista y también, bueno, es parte de los homenajes que ella ha recibido y sigue recibiendo en el país, ¿verdad? Claro. Dentro del tratamiento de este documental de Carmen Naranjo, y ya como Ligia explicó, más o menos de marzo a noviembre del año pasado, o sea, estamos hablando de más de 6 meses de trabajo. El tratamiento del documental, ¿cómo decidió Ligia Córdoba enfocarlo desde el punto de vista del tratamiento audiovisual de este trabajo? Bueno, a mí siempre, como a mí me gusta la poesía y escribo un poquillo por ahí, y bueno, la poesía de Carmen me encanta, yo la visualicé a ella contando su propia historia, ¿verdad? Era como... Bueno, era como un riesgo un poco poner esta forma novedosa, digámoslo así, porque no sabía uno cómo iba a quedar la Sí, de alguna manera audición. tenía que actuar de alguna manera doña Sí. Carmen, o sea, el personaje pues llevando el hilo conductor de esa narración. Exacto, entonces, y también cómo iba a quedar la grabación y todos esos detalles ya más técnicos, pero a veces, bueno, una tiene que sacrificar ciertas cosas. Yo dije, no, la que tiene que hablar es ella, ¿verdad? Contar su historia. Y con un hilo conductor que iba a ser su poesía, ¿verdad? Y así fue como se gestó el primer preguión, ¿verdad? Que fue consultado con ella. Y como dije, en este proceso de acompañamiento, Tita Escalante, que es la productora ejecutiva hasta el año pasado de Palabra Mujer, y que siempre estuvo revisando la parte género y todo esto, tuvo mucho que ver, digamos, en la parte de las congojas mías, mis altibajos, de cómo iba a enfocar esta gran mujer, ¿verdad? Para que realmente fuera, que llegara al público de una manera con tanto, porque fueron casi 16 horas o un montón de horas de grabación, cómo sintetizar toda una vida, ¿verdad? Tan rica, tan llena de matices, ¿verdad? En 30 minutos, que era lo que se puede, digamos, hacer en un documental, porque lo demás puede cansar o en fin, ¿verdad? Primero, la primera parte quedó de 1 hora y se fue bajando, ¿verdad? Cortando cosas, pero digamos que ese hilo conductor fue la poesía, la inspiración de ella, y también revisado por ella. Ella hizo sus aportes, como quería, algunas tomas, su ventana de su casa. Fue muy importante las personas que viven con ella. Ella quería que estuvieran ahí, Julita, Marita, ¿verdad? No. Efraín. Y su medio, en su medio, sí, exactamente. El grupo con el que hace la poesía, ¿verdad? Estas cosas había que tomarlas muy en cuenta, porque para ella eran muy importantes. Por supuesto. Estamos con Ligia Córdoba Barquero en Lunes de Cinemateca, hoy con el documental Carmen Naranjo, Una vida sin miedo. Ligia, ¿y cómo no alterar el escenario normal con algo que difícilmente pasa inadvertido, como una cámara, como las luces, como los técnicos, como el desplazamiento de un lado al otro? ¿Cómo se vivió eso? Bueno, en mis... Y perdón, y además que sí, doña Carmen mantuviera esa serenidad que le vemos en ella es muy ecuánime, pero en un rodaje de estos a veces se pierde un poco el control, mantiene pues su personalidad de siempre. Ajá. Bueno, parte de mis visitas previas, ¿verdad? Fue introducirla en ese mundo y decirle, bueno, voy a venir.
Además ella ya está acostumbrada, ¿verdad? Que aunque, bueno, hay que tener respeto por lo que ella quiere decir, lo que no quiere decir, en fin, fue muy abierta y muy respetuosa. Me dice, vos ponés lo que querás, ¿verdad? O sea, es parte, es tu decisión de hacerlo. Yo a veces quería como que ella fuera también, tomar esa decisión, pero me lo dejaba como a mí, ¿verdad? Lo cual yo le agradezco montones, ¿verdad? Porque eso fue muy importante. La intromisión fue muy simpático, ¿verdad? Porque con los compañeros, con Giovanni, con don Jorge, que era el iluminador, ella hizo una gran empatía. Con los ojos de Giovanni siempre le echaba piropos, fue muy amable, o sea, era como estar desde el principio en nuestra propia casa, ella lo dijo, ¿verdad? La paciencia de repetir, porque al final con el sonido tuvimos un problema y tuvimos que ir a regrabar ya con un equipo especial, el sonido y todo eso, hacer algunas poesías de nuevo y algunas cosas. Ella lo hizo con todo, es decir, el despliegue de cortesía y de amabilidad que ella tiene. Muy importante fue toda esa recopilación de información, ver dónde estaban las cosas, dónde estaban sus pinturas, ¿verdad? Recopilar todas esas cosas, parte de información. Este documental de alguna manera rompe un poco con la línea que traen que se trae en el programa en Palabra de Mujer, es decir, es como la primera semblanza, ¿verdad?, que realiza. Bueno, ya Ana Lucía ha hecho otras semblanzas, ¿verdad? Pero digamos, en el término de Palabra de Mujer, es una de las primeras. Bueno, ya yo había realizado una que es Arte de la Montaña, que fue el premio de la mujer de la galería, la mujer Vibri, Clotilde Obregón. Fue antes que ¿verdad? Fue como una incursión un poquito. A ella se ganó el premio de la Galería de la Mujer del INAMU. Sí. Entonces allá fuimos a dar a Vibri a grabarla un poquito en la semblanza. Y acabo de recordar otro documental que se hizo dentro de Palabra de Mujer con 3 figuras, con la cantante Julia Cortés, con Lola Fernández y con Julieta Dobles. Exacto, eso fue una realización de Ana Lucía que fue muy importante. Cómo no, una línea de producción de destacar la vida y la obra de mujeres costarricenses extraordinarias. Pero Ligia trae acá un librito y que entiendo que son poesías de Ligia Córdoba. Sí, este es mi último libro. Yo he escrito 3 libros de poesía y por eso fue tan importante el ligamen de la poesía con Carmen, porque pues mi sensibilidad en todos los guiones, he tenido quizá, no sé si ese problema, que a veces un poco Lucía me decía, no, muy poético, quitarle poesía, ponerle, no podía hacer otra cosa a mis guiones que no tuvieran mucha poesía en la inspiración de las mujeres con que trabajábamos. Entonces tiene que ver con esto, y este es el último, se llama En el lugar más íntimo. La portada fue realizada por mi hija Irene y los dibujos internos también. No sé si quiere le lea. Sí, eso quería. Antes voy a leer acá que dice: hay un recorrido de tiempos que se van anidando en las reflexiones, acompañados de brisa, sol y aroma de mujer. Siempre hay luchas y sueños que despacio se cumplen. Ligia. Y bueno, podemos, para los telespectadores de Lunes de Cinemateca, por el canal 15, por el canal 13, pues que Ligia nos lea una de sus poesías. Y quizás lo voy a hacer como un homenaje a Carmen, ¿verdad? Porque pues ella es inspiradora de todas estas cosas, ¿verdad? Y también por los procesos, ¿verdad? De cierre en la vida, y también dedicados a mi amiga Tita Escalante, que fue inspiradora de muchos de estos poemas que han calado en mi vida. Este se llama En búsqueda del nido. Te pienso, con infinita necesidad de tu presencia, con infinita soledad, con infinito amor. Me nutro de tus abrazos y hoy el vacío es profundo, como las noches mudas, como el ave que anida, como el invierno incierto. Ese es uno. Le leo otro. Por favor. Este me gusta mucho particularmente, se llama Destellos. Un rayo de agua revolotea para alcanzar unas gotas de luz.
Mis ojos se maravillan y el prodigio nace. Un arco iris entre la hierba y el laurel de la India. Son solo segundos. Y dejo de soñar porque no alcancé a remontarme en tan sagrado vuelo. Eso es la vida. Segundos, como la descomposición de la luz. Segundos, como un sueño imperceptible. Segundos, como el destello de tus lágrimas. Muy lindo. En el lugar más íntimo de Ligia Córdoba Barquero. Podríamos aprovechar, Ligia, para los espectadores de Lunes de Cinemateca, que nos contes un poquito de tu trayectoria, porque te hemos conocido básicamente nosotros y los espectadores de nuestro programa dentro del contexto de Palabra de Mujer, pero Ligia Córdoba, bueno, ya lo demuestra con su poesía, pues tiene otras inquietudes y una trayectoria en diversos campos. ¿Podrías hacer como un resumen de un resumen de mi vida? Sí, de tu actividad, ¿verdad? ¿Qué digo? Bueno, trabajé, digamos, de los últimos años para acá en la Universidad de Costa Rica, en la Vicerrectoría de Investigación. Ahí mi cargo era análisis de proyectos como profesional 1. Y creo que he creado mucha pertenencia con la universidad. La prueba es que no he podido irme de aquí, ¿verdad? Así como que siempre invento cosas para quedarme. Como fue quedarme, después de que me pensioné en el 98, comenzamos con el proyecto, ahí tuve tiempo para empezar con el proyecto Palabra de Mujer, ¿verdad? Apoyando esta parte. En esa época de la universidad fui secretaria general del sindicato, una sindicalista convencida, una luchadora por la justicia social que me gusta, que la he trasladado a la equidad de género, trabajar por que esto salga adelante. Con el sindicalismo, bueno, luchas montones en la universidad. Y aprovecho para decir que, bueno, que el sindicalismo debería ser una bandera importante en la Universidad de Costa Rica, dedicarse realmente a esas luchas, lo cual ha dejado, creo, de lado, y la gente está desmotivada. Pero bueno, esa es una parte, una faceta. Luego, más adelante, con los proyectos de la poesía, ¿verdad? Integrándome a todo esto, en seminarios, dando talleres sobre género, apoyando algunas cosas en este sentido, ¿verdad? Claro. Básicamente, digamos que en los últimos años me he dedicado más a esto. Sí, uno de los propósitos fundamentales de nuestro programa es precisamente mostrar las obras audiovisuales y de tanta importancia conocer quién es el que realiza esos trabajos, estas películas, porque la gente está detrás de la cámara y es allí donde se gestan las obras. De la relación con doña Carmen Naranjo, a quien nos explicaste que no conocías personalmente y que conociste a través de la realización del documental Una vida sin miedo, ¿qué ha quedado? ¿Queda la amistad con la mujer, con la escritora, con la intelectual? Sí, precisamente fue una identificación muy rica, aprender mucho de sus cosas, una gran admiración por ella, realmente una gran mujer, que tenemos que aprender todas las personas de ella muchas cosas. Nos seguimos viendo, seguimos yendo a su finca Olo a conversar, a tener ratos de tertulia. Cuando no, si no hay mucho tiempo, nos hablamos por teléfono. Ella siempre muy amable nos invita a las presentaciones de sus libros. Estamos realmente en contacto permanente, ¿verdad? En ese sentido. Y ya yo creo que quien llega a Carmen difícilmente puede alejarse de ella en esa forma. Difícilmente el Ministerio de Cultura, la figura de Carmen Naranjo es una huella indeleble en toda esta historia de la cultura costarricense. Para dicha de todos nosotros, doña Carmen sigue activa en su poesía, en su literatura. La queremos saludar en este programa y de verdad celebrar con ella, quien fue Premio Magón en el año 1987, pues que su vigencia dentro de la vida cultural de este país. Ligia, en el campo audiovisual, ¿cuáles son tus proyectos en este momento? Bueno, tal vez antes, si me permitís el video, antes de contarles esa otra Sí, parte, claro.
yo quiero dar como, aunque están los créditos ahí, pero siempre Claro, hay, es muy importante mencionarlo. hay gente tras bambalinas que llamamos que se quedan como, pero es que es importante el apoyo que tuvimos de Giovanni Blanco, que fue nuestro camarógrafo estrella, como le digo, don Jorge. Los ojos de doña Carmen. Los ojos, sí, don Jorge Calderón, que fue el que hizo la iluminación. Como no, nuestro compañero Pichin. Por acá, sí. Bueno, y muy importante en la parte del guión, Gretel Montero, con quien al final ya definimos la escaleta final de cómo iba a quedar el guión del documental, que luego en la edición misma que hizo ella con Quique Molina, y bueno, trabajamos juntos, fue modificándose cosas, ¿verdad?, en el transcurso de la edición. Tenemos también al final Francisco, el muchacho que nos ayudó al final con el sonido, y María Pretis en la musicalización. Entonces son gente que estuvo, ¿verdad?, muy anuente, y lógicamente, como usted lo mencionó, las vicerrectorías de investigación y de acción social que nos proporcionaron la parte financiera para llevar a cabo y lógicamente el Canal 15, ¿verdad?, que teníamos todo el equipo y tal, ¿verdad? Luego también quería leerles, aquí atrás está un poema de Carmen. Sí, claro, claro. Que es uno de sus preferidos, el preferido, digo, entre tantos. Este es uno que a ella le gusta, por eso se puso en la careta. Dice: yo a las 6 de la tarde, con un cirio en la mano, lentamente en mi propia avenida busco al Dios sin cara, jugador incansable en el ajedrez de las estrellas. Yo, arañando al amanecer, dibujo un signo abstracto y me lo roba el viento. Yo a las 11 de la noche, con un hilo en la frente, transparente y ágil, doy mis drogas de silencio y engroso el capital de mi grito. Yo me sumo al otro yo, me pongo sus zapatos, leo el manual de diplomacias, me duermo con el otro y me despierto sin nada. Carmen Naranjo. Es uno de los poemas. Muy lindo. Ligia. Bueno, la ¿sí? otra pregunta que me hizo, sí, que la dejamos como medio que la dejamos inconclusa. Mis proyectos, bueno, ahora quiero incursionar en radio. Es una nueva aventura que me estoy proponiendo. Hay una posibilidad de un espacio en radio, creo que Costa Rica, con una compañera que ganó también el premio Ángel Acuña en radio, Carmen, y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Siempre con el tema de género, y creo que me está entusiasmando esa otra parte para hacer cambios claro, de ese tipo. Bien, finalmente, ya lo vimos en nuestro programa Lunes de Cinemateca con Ligia Córdoba, pero ¿a dónde podrían las personas interesadas también de pronto adquirir este video? Bueno, el documental se puede pedir acá en el Canal 15, ¿verdad? Llegan a la recepción aquí en la Universidad de Costa Rica, traen un cassette y hay que pagar, creo que es un costo por el transfer, que es como de 3.500 colones. Muy bien. Nosotros, en Palabra de Mujer, no estamos cobrando nada, la idea es dar la difusión. Claro. Se han hecho montones de copias que han ido al exterior, Venezuela, Cuba, República Dominicana, en fin, claro, por todo lado. Fantástico, y que usted pueda tener en su casa este maravilloso documento. Muchas gracias, Ligia, y gracias a ustedes por estar con nosotros en Lunes de Cinemateca. Después de cada reto, siempre hay nuevos caminos. Ligia Córdoba incursionará en otros campos del quehacer artístico e intelectual, sin dejar de lado el apasionante mundo de describir en imágenes vidas, obras y testimonios. Gracias por acompañarnos en esta edición. Los esperamos la próxima semana aquí en Lunes de Cinemateca, su espacio de cine.